José Antonio Rivera, que es abogado constitucionalista. Doctor, un gusto saludarle, gracias por haber aceptado esta invitación. Vayamos a referirnos primero a este hecho, a la solicitud del fiscal general de la Fiscalía General del Estado para llevar, a pesar de estas recusaciones de dos juzgados en el país que se han declarado incompetentes, de llevar a Áñez a tribunales ordinarios. ¿Cómo está, doctor? Gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Qué opinión le amerita este primer tema que le estamos planteando? Muy buenas noches, querido Mauricio. Para mí es un verdadero placer estar en el programa para abordar una temática que está en la agenda. Está referida con el respeto al Estado constitucional de Derecho. En estos últimos 20 años, los gobernantes, incluido el Ministerio Público, el sistema judicial, nos han acostumbrado a desconocer el Estado constitucional de Derecho, a ejercer la potestad de impartir justicia desconociendo, vulnerando los derechos humanos, desconociendo las reglas preestablecidas y con un agravante de carecer en absoluto de independencia e imparcialidad. Respecto a los jueces, tenemos que exigir imparcialidad, independencia, porque son los terceros imparciales que en un conflicto tienen que resolver, dejando a ambas partes recibiendo pruebas. Al Ministerio Público no le vamos a pedir imparcialidad porque es parte acusadora, pero le exigimos objetividad, respeto a la Constitución y las leyes, porque una de las misiones que le encomienda la Constitución en su artículo 225 es preservar y resguardar la legalidad dentro del Estado. Y llama poderosamente la atención que el fiscal general del Estado, como la máxima autoridad del Ministerio Público, hoy pretenda conocer los derechos fundamentales de la ciudadana Yanine Áñez. Doctor, en este ámbito de poder conversar un poquito en esta noche, yo le agradezco que me permita poner este tema más, que usted ya lo ha planteado, se adelantó. Yo quería saber si la Fiscalía General tiene la potestad, si es una de sus competencias, por ejemplo, desconocer una decisión no de un juzgado, de dos que se han declarado incompetentes y que han reconocido prácticamente el mandato de Yanine Áñez. ¿Puede hacerlo un fiscal? ¿Puede hacerlo la Fiscalía? Desconocer de ninguna manera. Tiene que someterse, como decía, al ordenamiento jurídico, a la Constitución y las leyes. Lo que sí podría hacer el fiscal es, como parte acusadora, apelar la decisión judicial a través de los canales previstos por el Código Procesal Penal. Pero una apelación que en todo caso será carente de sustento jurídico constitucional, pero bueno, como nos tienen acostumbrados, posiblemente estén ante los cálculos de tener que manipular en la instancia de apelación y poder revertir la decisión, en cuyo caso estaremos retornando a ese estado de facto, estado autocrático, autoritario y no a un estado de derecho. Pero que puede apelar, sí, pero desconocer de ninguna manera porque está subordinado y sometido a las leyes y a la decisión judicial. Bueno, ahora vamos al tema de fondo, porque este es el debate que se ha instalado en el país desde hace muchísimo tiempo atrás, doctor. La legalidad o no de un juicio de responsabilidades, ¿es lo que le corresponde o no a la exmandataria de Estado? ¿O debe ir nomás a la justicia ordinaria? Le hago esta pregunta porque en torno a este debate giran una serie de acciones que se han registrado en su momento en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero hoy algo curioso ha mencionado el abogado Guillén, el abogado de la defensa de Áñez, que prácticamente ha declarado que el fiscal general tiene amnesia selectiva al pedir un juicio ordinario contra Áñez. Dice porque él habría firmado 4 proposiciones acusatorias y no solamente las habría firmado, sino las habría tramitado y habría realizado declaraciones en este caso, declaraciones que fueron tomadas en forma virtual, donde participó personalmente el doctor Lanchipa, donde habla del procedimiento de privilegio
donde prácticamente estaría haciendo relación a un juicio de responsabilidades. A partir de estos elementos, ¿qué opina de la pregunta que le planteo? Bueno, querido Mauricio, hay que poner el contexto jurídico de qué es el juicio de responsabilidades. En primer lugar, el juicio de responsabilidades no es un privilegio, sino una garantía constitucional a la independencia de los órganos del poder constituido y a las altas autoridades. En este caso, respecto al órgano ejecutivo, es una garantía a la independencia en el ejercicio de la alta investidura para el presidente, vicepresidente. En segundo lugar, se constituye en un derecho a la garantía judicial del juez natural independiente, competente e imparcial, que está expresamente previsto por el artículo 120, numeral 1 de la Constitución, el artículo 8, numeral 1 de la Convención Americana y el artículo 14, numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Segundo, se ha manejado un discurso sobre una narrativa creada por el movimiento al socialismo, que en el año 2019 hubo un golpe de Estado, que Yanine Áñez es una presidenta de facto, lo cual, reitero, no deja de ser una narrativa unilateral, cuando todos los bolivianos somos testigos de que ante un vacío de poder, el abandono de funciones en que incurrió el presidente juntamente con el vicepresidente de ese entonces, se generó un vacío que debería ser allanado a través de la aplicación de la sucesión presidencial. Por lo tanto, esa presidenta, Yanine Áñez, fue expresamente reconocida por el legislativo cuando tramitó una ley de ampliación del mandato constitucional y que, previa declaración de constitucionalidad del Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, se sancionó, promulgó la ley ampliando el mandato de la presidenta Yanine Áñez, de los senadores, de los diputados y las autoridades de los gobiernos subnacionales. Ahora, pero más allá de ese debate, Mauricio, en la tradición constitucional boliviana, el juicio de responsabilidades se aplica a presidentes, expresidentes, sin entrar al debate de si es constitucional o inconstitucional. Prueba de ello es que al dictador Luis García Meza Tejada se lo sometió a un juicio de responsabilidades, un juicio que fue tramitado, resuelto mediante una sentencia por la Corte Suprema de Justicia de ese entonces, hoy se llamaría Tribunal Supremo. Se lo condenó a 30 años de cárcel, condena que cumplió en la cárcel de Chochocoro hasta el día de su muerte. Por lo tanto, esta garantía constitucional no puede y debe ser desconocido por las autoridades judiciales, menos por el Ministerio Público, porque de persistir en su decisión de llevarle a la jurisdicción ordinaria, se estará viciando de nulidad absoluta ese proceso por violar el derecho al debido proceso en su elemento y garantía mínima del derecho al juez natural. Y, por supuesto, que la señora Áñez planteará la demanda internacional ante la Comisión Interamericana. Esta emitirá un informe preliminar estableciendo la responsabilidad internacional del Estado por violación del derecho humano, planteará la demanda ante la Corte, la demanda establece la responsabilidad del Estado, ordenará que se anule el proceso, se vuelva a tramitar. Por lo tanto, el Estado incurrirá en gastos, perderá el tiempo y las víctimas seguirán sin recibir justicia. Entonces, este es el problema de fondo cuando se persiste en querer saltar los procedimientos, en querer desconocer la Constitución, los tratados internacionales, apartarse de ellos e imponer una visión autoritaria de decir que tiene que ir a la jurisdicción ordinaria cuando corresponde que vaya a la jurisdicción constitucional prevista. De haberse actuado así, hoy ya debería estar avanzado el proceso y no seguir perdiendo el tiempo. Doctor, me parece importante hacer una aclaración que vamos a subrayar. El fiscal hoy mencionaba que hay suficiente evidencia de que la expresidenta Áñez habría ejercido control y mantuvo contacto con el alto mando militar y policial, no solo en el momento de las violentas operaciones conjuntas, dice, sino también antes, durante y después, asumiendo pleno control de las mismas.
Si en algún momento se determina que esto es cierto y que hay responsabilidad en lo hecho, evidentemente Áñez tiene que someterse a lo que dicta la ley. Lo que nosotros estamos aquí mirando con profundidad es qué es lo que corresponde, cuál es el proceso en el que debe evidentemente llevarse adelante todas las investigaciones y las resoluciones que emanen de este trabajo, si es en el ámbito de la justicia ordinaria o es en el ámbito del juicio de responsabilidades. Le había planteado hace instantes, doctor, el que el propio Lanchipa en su momento habló de esta figura y también la misma Asamblea Legislativa Plurinacional habló de esta figura. Estos elementos pesan o no, no solo en el debate, sino en el ámbito legal. Por supuesto que tienen que pesar. Primera aclaración, Mauricio. Lo que plantea el fiscal general es su hipótesis acusatoria. Dice que hubo permanente contacto, él dice que fue genocidio, no un uso excesivo de la fuerza pública, violación de derechos humanos, pero es su hipótesis acusatoria, eso no se discute, se discutirá dentro del juicio de responsabilidad. Es el hecho de esa hipótesis acusatoria no justifica el violar esta garantía constitucional del fuero constitucional de juicio de responsabilidades. Aquí lo que se tiene que discutir es en qué jurisdicción tiene que ser juzgado. Y conforme a las reglas preestablecidas, la señora Áñez tiene que ser juzgada en juicio de responsabilidad. Dentro de ese juicio presentará su actuación al Ministerio Público, sustentará con pruebas, si sustenta obtendrá una sentencia condenatoria, si no lo sustenta habrá una sentencia absolutoria, pero eso decide el tribunal correspondiente. Ahora, como además de los fundamentos jurídicos que he expuesto sobre la base de las normas, el artículo 184, numeral 4, reconoce como competencia del Tribunal Supremo de Justicia conocer, tramitar y resolver los juicios de responsabilidad contra presidente y vicepresidente del Estado. Y el artículo 161, numeral 7 de la misma Constitución establece como una de las atribuciones de la Asamblea Legislativa en sesión conjunta, reunión de senadores y diputados, otorgar autorización para el juzgamiento de responsabilidades al presidente, vicepresidente, expresidente, exvicepresidente del Estado plurinacional. Esta es la regla preestablecida, que en la parte procesal está regulada por la Ley 044, Ley de Enjuiciamiento de Responsabilidades de los Altos Dignatarios. Esas son las reglas. Y dentro del proceso, aplicando estas reglas, se discutirá la hipótesis acusatoria. Ahora, a lo señalado respecto a este planteamiento que viene de un sector del movimiento al socialismo, de que debe ser un juicio ordinario, no juicio de responsabilidades, porque Áñez fue presidenta de facto, que no fue constitucional, etc. Hay que recordar que el propio fiscal general ya presentó una proposición acusatoria anteriormente ante el Tribunal Supremo en contra de la señora Yanine Áñez. Existe, reitero, una ley, no una, varias leyes, pero la fundamental, la ley que amplía el mandato, prorroga el mandato constitucional de la presidenta Áñez, debido a las circunstancias que impidieron poder realizar las elecciones antes del 20 de enero del 2020. Y además, reitero, existe un pronunciamiento del Tribunal Constitucional a través de la Declaración Constitucional que declara la constitucionalidad de esa ley de ampliación o prórroga del mandato constitucional. En consecuencia, seguir discutiendo que si era o no era presidenta constitucional, que era de facto bajo su narrativa, es pérdida de tiempo, es simplemente pérdida de tiempo, pero además reiterando que la norma no es explícita al decir que este juicio de responsabilidad solo alcanza a presidentes constitucionales y excluye eventualmente la posibilidad de algún presidente de facto. Bueno, ahora, dos juzgados se han declarado incompetentes, pero mañana, doctor, se inicia una audiencia a las 8:30 de la mañana en el Juzgado Primero Anticorrupción en La Paz. Y el juez que está a cargo, Elmer Laura, ha convocado a una audiencia cautelar virtual que tiene precisamente como parte acusada a Yanine Áñez y al actual alcalde de La Paz, Iván Arias,
por el caso de presuntas irregularidades en la subvención de combustible del avión Jet Fuel durante el gobierno transitorio. La pregunta que le planteo es, al existir dos juzgados que han marcado una línea, ¿no está prácticamente en sentido contrario este juzgado? Y en base a todo lo que hemos conversado, ¿qué es lo que tendría que acontecer tras esta audiencia? Bueno, el juez debe subordinar sus decisiones a la Constitución y al bloque constitucional. Por lo tanto, enmendar el procedimiento, y se ha convocado a una audiencia pública. Mañana en audiencia pública ese juez también debería tomar una decisión debidamente fundamentada, declarándose incompetente y disponiendo la remisión de antecedentes a la instancia correspondiente para que se tramite como parte de un juicio de responsabilidad. Si no lo hace, ese juez persistirá en violar el derecho al debido proceso de la señora Yanine Áñez en la garantía mínima del derecho a un juez natural, independiente, competente e imparcial. Y tramitará el proceso con vicios de nulidad, vicios absolutos, no susceptibles de convalidación, por lo tanto hará perder tiempo, recursos al Estado, porque cuando concluya esta demanda, reitero, terminará en el plano internacional y en ese plano internacional ordenarán al Estado anular y volver a tramitar conforme a lo previsto en la Constitución y las leyes, y eso generará altos costos para el Estado. Doctor, le agradecemos mucho por haber aceptado este contacto, por estar con nosotros. Ha sido muy claro en la explicación, en el análisis, a partir de todo el amplio conocimiento, experiencia y esa palabra autorizada que tiene usted en materia legal y en ámbito constitucional. Muy gentil, don José Antonio. Gracias. Al contrario, querido Mauricio, soy el agradecido y hasta cualquier momento. Buenas noches.